días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos con mi amigo personal Gino Cingolani en distintos usos horarios y distintos lugares físicos. ¿Cómo estás, Gino? Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda por allá? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, comenzó el verano, fue mi semana de cumpleaños, así que tuve Divertido. un gran fin de semana. Sí, es como con una disonancia cognitiva cumplir en verano. Total, claro. El primer día del invierno, entonces como que tuve que adaptar todo lo que solía ser, menú y cosas así. Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué cocinaste? Hice unos choris argentos en una parrilla en el balcón de mi casa. Hermoso. No termino de entender si es legal o no. Alguna gente me miraba raro, pero nadie dijo nada. Así que yo voy a tomar como que siga. Y creo que voy a implementarlo en el verano. Me parece un buen plan de verano. Bien, hasta que te metan preso. Hasta que me pongan, hasta que me digan, señor, no se puede hacer. Igual nada, qué sé yo, estoy en el último piso, no debería ser tan grave. Si te toca el timbre un vecino no pasa nada. Por eso. Después una amiga mía viajó de Argentina y me trajo muchas botellas de vino argentino. Así que estuvo bien. ¿Cómo es tu relación con el vino español? Y, ¿No querés hablar mal? No, cero. A ver, la diferencia principal es que todo lo que sabes sobre vino viviendo en Argentina no te sirve. No, claro. Muchas cosas no te sirven para tomar vino en Europa o para entender lo que estás tomando en Europa, porque la manera en la que se denominan los vinos acá tienen que ver más con el terroir. Vinos y con terroir que con uvas, ¿no? Nosotros somos muy de uvas, como que entras en una gama bastante alta, una uva que te dice aparte el terroir y que podés identificar qué es cada cosa. Acá, digamos, es una combinación entre terroir y terroir, para los que no saben, es básicamente dónde está el viñedo. Uh-huh. Es una combinación entre terroir, que es como la expresión del suelo, y también la manera, o sea, la receta de ese vino, ¿no? O sea, un vino Rioja, digamos, bueno, tiene ciertas uvas en cierta proporción. Un vino Ribera del Duero tiene ciertas uvas en cierta proporción. Cada uno tiene, obviamente, una personalidad, pero es todo muy nuevo. Entonces me tuve que poner a leer para entender qué estaba comprando en el supermercado. Claro. Y también un proceso nuevo de descubrir qué te gusta y qué no. Claro. Que eso está bueno hacerlo, porque es como que te refresca un poco el paladar. Yo lo que he sentido siempre en España, igual quizá me equivoco, y digamos, también depende mucho de lo que uno tome. En cualquier lado la variedad es muy amplia, pero siento que por lo menos cuando yo estuve, digamos que en Argentina se había puesto muy de moda los vinos más livianos y más frescos, y España no llegó tanto eso. O quizás ya llegó y se lo pasaron, no sé, pero ni cerca es como lo más de moda, como acá que estaba todo el mundo tomando Pinot Noir. Bueno, no, allá no están en esa, están en otra. Sí, como todas las expresiones de vino españoles en general. Son fortachones. Algo que te tomes un clarete, son bastante fuertes, tienen bastante madera, son bastante amermeladas, ¿viste? Como una cosa así intensa. Yo tengo la particularidad de que vivo a 20 minutos de Francia. Claro. Entonces, la verdad es que el vino, sobre todo de esta zona de Francia, hay vinos más ligeros, hay vinos más amables, hay vinos más, como le decimos nosotros, pileteros, ¿no? Más de verano. Y está bueno la posibilidad de cruzarte y vas al Carrefour y te compras, o bueno, en una vinería, pero... Sí, están cerca, no es algo difícil de conseguir. Muy cerca. Y ahí sí hay cositas un poco más ligeras y más divertidas. Pero bueno, estuvo bueno. Fue un gran cumpleaños. No, se dio naturalmente la cosa medio nostálgica. La verdad es que yo no... Obvio. Argentina related. Pero al final me terminó pasando. Porque dije, bueno, voy a comprar unos choris. Empecé a preguntar. Y un flaco me dijo, che, acá hay un lugar que tienen... Un chico que tiene un restaurante me dice que tiene unos chorizos que están re buenos, qué sé yo. Bueno, eran chorizos estilo argentino. Venga, por supuesto, ya fue. Y después, bueno, tuve un cargamento de 6 botellas de vino que se han consumido velozmente durante la tarde del domingo. Hermoso, entonces. Así que ese fue el plan. Bueno, te traje cosas. Te traje algo que me llamó la atención. Es algo prestado que un poco descubrí a partir de leer un reporte que acaba de salir. Ahora te cuento sobre qué. Una obsesión que parecieran tener los
digamos, los productos o los chatbots, digamos, estas interfaces que estamos, digamos, todo el tiempo usando con las terapias y la psicología. Salió un reporte de una compañía que se llama Anthropic, que es una compañía que se plantea, digamos, como una alternativa un poco más ética y un poco más respetuosa de la privacidad que OpenAI, que las de Google y las de Facebook. Tienen un chatbot que es bastante popular, que se llama Claude, que se usa muchísimo para todo lo que tiene que ver con tareas de desarrollo de software y de lógica, porque es muy bueno en digamos, como en tareas así más racionales, más lógicas. Y están haciendo muchísimo trabajo de divulgación, de uso de cómo los usuarios usan la plataforma, justamente porque tienen este discurso de ser más respetuosos de la privacidad. Desarrollaron todo un modelo de ofuscación de datos que les permite entender, digamos, sin, por supuesto, consumir conversaciones privadas, les permite entender las temáticas y las cosas de las que la gente habla con los chats. Justamente el día de mi cumpleaños estábamos hablando con varias personas que estaban acá y muchos de ellos mencionaron que usaban a la inteligencia artificial como, no como sustituto, pero como, bueno, algunos sí como sustituto, porque acá en España la terapia no es algo que está muy de moda, nunca lo estuvo. Sí, yo he visto, la gente le pregunta cosas como un terapeuta, le cuenta sus cosas, pero acá también lo hace la gente, ¿eh? Y eso que acá donde la gente hace terapia también lo hace. Claro, por eso te digo, como digamos, soporte o como sustituto de una clase de terapia. Rarísimo. Y me resultó súper raro, es un poco raro. Entonces, bueno, Anthropic sacó este reporte, un reporte, digamos, sobre la inteligencia emocional de su modelo de lenguaje, ¿no? Como todos los modelos de lenguaje, por supuesto, se miden por su inteligencia lógica, la capacidad que tienen de resolver problemas complejos de manera racional y vinculados con un pensamiento, sí, mucho más numérico, si se quiere. Y entonces ellos dijeron, che, estamos viendo que, si bien el porcentaje que reportan ellos y que es consonante con un reporte que sacó el MIT junto con OpenAI hace un par de meses, el porcentaje que reportan ellos de gente teniendo conversaciones, se llama emocionales, sigue siendo bajo, está por debajo del 4%, ¿sí? El uso general, pero ven que va creciendo, ¿no? Como que crece cada vez más. Entonces empezaron a analizar, digamos, empezaron a analizar la capacidad que tiene Claude, su modelo, para responder en lo que ellos denominan conversaciones afectivas, ¿sí? Ok. Decía, es entre un 3 y un 4% de la gente que está usando esto. La mayoría de la gente le pide como algún tipo de ayuda interpersonal, ¿sí? De relaciones, de interacción con otros, de, bueno, no sé, cómo hacer para llegar mejor con mis hijos, cuestiones vinculadas a eso. El 2,26%, digamos, de ese 3% habla sobre eso. Hay gente que le pide consejos estilo coaching, que eso, qué sé yo, no sé, por ahí no me parece. Y porque el coaching en el fondo es lo mismo, sí, total. No, a ver, obviamente hay un componente fundamental de estar hablando con un humano que te está escuchando, porque ahora vamos, digamos, a la causa, ¿no? Pero bueno, hay muchas técnicas, entonces por ahí te puede acercar técnicas, algo vinculado a eso que por ahí te sirve para alguna cosa. Después hay un 0,4% que tiene conversaciones más vinculadas como a psicoterapia, como habla con el chatbot como si fuera un terapeuta. Después hay un 0,3% que tiene que ver con acompañamiento personal. En realidad más, pues es un 0,35% acompañamiento personal y relaciones románticas y sexuales, ¿sí? Lo que sería como un roleplay romántico y un roleplay sexual. Este porcentaje me permito arriesgar que es bajo en plataformas como ChatGPT y como Claude, porque hay otras inteligencias artificiales más de nicho, otros productos más de nicho que están enfocados 100% en acompañamiento, relaciones afectivo-amorosas y roleplay sexual. Sí, hay uno que se llama Réplica, que es muy conocido, que hace algunos años, 2023, se volvió popular porque un chatbot empezó a acosar a una usuaria. Okay. Le decía que tenía acceso a su galería de fotos y que tenía fotos. Bueno, una cosa oscurísima y súper rara. Pero bueno, entonces, digamos, hay como toda una lógica ahí. Y yo dije, la puta madre, esto es rarísimo. Yo me encontré alguna vez preguntando cuestiones, o sea, como contándole alguna situación
y viendo a ver qué me sugería. Pero, claro, el problema principal de todo esto es que, como bien sabemos y hemos hablado miles de veces acá, todavía no estamos, por suerte, en el momento histórico y de la técnica en donde una máquina tiene capacidad de raciocinio propio. No, para nada. De hecho, lo notable es que las inteligencias estas, primero, inventan, y segundo, y esto me parece más problemático para la cuestión que estamos hablando, te suelen dar la razón en todo. Siempre sos la víctima. O sea, es como... Yo ya me di cuenta cuando le preguntás cualquier cosa. O sea... Claro. Ese es un punto, ¿no? Ese es un punto fundamental. Aprenden, o sea, vos sos el amo en esa relación, ¿no? Digamos. Entonces, aprenden del amo y después siempre, digamos, están haciendo una especie de reinforcement, ¿no? Como un refuerzo positivo. Exacto. De lo que vos estás diciendo que pasa, ¿no? Y entonces en el reporte este de Anthropic, una de las cosas que dice es, bueno, una de las cosas que notamos es que el tono de la conversación, o sea, el tono de la conversación desde el punto de vista humano se vuelve más positivo a medida que hablan con el chatbot. Y vos decís, y sí, claro, obvio, si yo estoy hablando con alguien y ese alguien me dice Me da razón. todo lo que yo estoy pensando, digamos, es lo correcto y que tiene sentido, por supuesto que voy a tener un tono positivo. Ahora, ¿eso me está ayudando a mí a nivel personal? Bueno, está raro. Y otra de las cosas que planteaban, otra de las cosas que trae a la luz el reporte, que salió hace muy poquito, salió el martes pasado, este martes, que las únicas cosas en las que el chatbot, digamos, aplica por sobre la lógica de, digamos, responderte y darte la razón y ayudarte, ¿no? Como el único momento en donde aplica un pushback, en donde dice, no, hasta acá, es, bueno, cuando hay como expresiones de amor muy concretas, ¿no? Decirle tipo, che, te amo, che, claro. que dice, che, no, pará, estás flasheando. Cuando hay ayuda, tipo, cuando hay una cuestión, por ejemplo, vinculada a perder peso de manera peligrosa. Sí, tiene las alarmas clásicas de internet con el suicidio y con la anorexia, pero después no tiene otras. Después no tiene muchas otras. Entonces me puse a investigar y yo decía, bueno, esto, ¿no? Esto de como el loro parlanchín, como la cosa que digamos que está hablando lo que escucha y repite. Y encontré como una especie de obsesión por fakear procesos de terapia, procesos, digamos, de ayuda psicológica en la inteligencia artificial. O sea, nosotros recordemos que todo el movimiento en el que ahora, digamos, estamos inmersos surge en la década del 50, con Alan Turing, con su paper Computing Machinery and Intelligence, como todo ese trabajo surge en ese momento. Y en el 57 surge el primer, digamos, chatbot, o sea, la primera implementación de algo parecido a un chatbot, como los conocemos ahora, que se llamó ELIZA por Electronic Linguistic Analyzer, y fue creado por un tipo que se llamaba Joseph Weinbaum en los Estados Unidos, que básicamente reproducía una sesión, o sea, te permitía conversar con ese chatbot, con esa inteligencia artificial rudimentaria, utilizando una técnica muy básica, que ahora estamos a años luz de eso, pero muy básica, que se llama Pattern Matching Resolution, es decir, encuentra patrones y va respondiéndote con respuestas predefinidas en base a las keywords que encuentra en lo que vos decís. Entonces, la primera implementación de un chatbot, tal como lo conocemos ahora, fue para simular un proceso de terapia. En particular, una terapia, digamos, que era popular en los Estados Unidos en la década del 50-60, que se llamaba, que era rogeriana, de un psicoterapeuta que se llama Carl Rogers, que básicamente es como el típico modelo de la de la respuesta, de la pregunta abierta, ¿viste? Vos decís algo y, ¿por qué? Okay. Entonces es muy fácil generar, digamos, esa lógica con una técnica rudimentaria como esta de pattern matching, ¿no? Decir, no sé, me llevo mal con mi mamá, whatever. Bueno, contame algo más de tu familia. Entonces detecta mamá, topic familia, pregunta abierta, pum, la pongo. Entonces la gente empezaba a hablar sobre eso. De hecho, esta técnica y esta situación de terapia pareciera ser tan propicia para este tipo de modelos que en el 2022 hubo un paper de la Universidad de San Diego que analizó 3 modelos, 2 recientes, GPT 3.5 y GPT 4, y analizó el modelito de ELIZA de la década del 60 y llegó a la conclusión de que la gente, digamos, o sea, creía que estaba hablando efectivamente con alguien casi por igual en los 3 modelos. Un modelo súper rudimentario y 2 modelos súper avanzados en el escenario ¿está simulando una terapia?
hacía que la gente se confundiera y, entre muchas comillas, pasara el test de Turing, ¿no? Este test que permite analizar la capacidad de una máquina para ser confundida por un ser humano. Y no solo eso, en el 72 encontré otro modelo que se llamó Perry, que era súper interesante porque era un modelo que lo que hacía era simular un paciente con paranoia, esquizofrénico y delusional. Que es un poco lo que vos decías al principio. Las inteligencias artificiales, sobre todo cuando están en momentos rudimentarios, alucinan, inventan. Se ponen a construir alrededor de algo de lo que por ahí no tienen una fuente. Pareciera que lo peor que pueden hacer es decir no sé, entonces nunca dicen no sé. Exactamente. Entonces, bueno, nada, como que me pareció súper interesante, por un lado, esta cuestión de, cada vez hay más gente usándolo para esto. Después, mi impresión de decir, qué raro, y escuchar amigos decir, sí, yo lo uso para esto también, y decir, wow, qué raro, pero a la vez encontrarme, digamos, en alguna situación por ahí, haciéndole alguna pregunta que quizás, digamos, no es para una computadora, es para otro ser humano, y encontrar que esto viene desde el inicio de toda esta tendencia, ¿no? El inicio de toda la escuela, digamos, de inteligencia artificial moderna, tal como la conocemos ahora, que, digamos, desemboca en este tipo de herramientas. Entonces me pareció como muy, muy, muy interesante y como de alguna manera es eso, ¿no? Como tomar prestado un escenario que es propicio y beneficioso para estas interacciones entre humanos y computadoras, porque se siente como si efectivamente del otro lado hubiera un terapeuta que te está haciendo una pregunta o está haciéndote una asociación libre o qué sé yo, pero no nos olvidemos. Yo creo igual que el punto es que justamente no se siente así. O sea, yo creo que justamente el punto es que es mucho más fácil y más cómodo que ir a terapia. Creo que ese es el punto. Pero justamente ese es el tema. O sea, primero depende de la terapia que hagas. Depende a qué terapia estés acostumbrado. Sí, pero incluso la terapia cognitiva o lo que quieras, o incluso un coaching, es una persona. Y eso ya es una incomodidad que no te da el bot. Por eso, la incomodidad del otro, pero por eso digo, es súper interesante cómo, digamos, los científicos desarrollaron estas cosas, siempre quisieron reproducir ese escenario, siempre quisieron, como hay una obsesión con reproducir la lógica de un escenario de terapia. ¿Por qué? Porque en lo que se dice, en lo propio de la palabra, puede parecer que hay algo que parece, digamos, que parece real, pero que la incomodidad del otro, y digamos, si tener un otro haciéndote una intervención, viéndote, o sea, todo lo que pasa no pasa solo por la palabra, inclusive, digamos, en terapias súper basadas en la palabra como el psicoanálisis, ¿no? Digamos, cómo uno llega a la consulta, inclusive cómo te conectás al Zoom. A mí me pasa que muchas veces el inicio de la terapia es la primera cosa que hago cuando prendo la cámara. Tipo, me tomo un vaso de agua primero, o resoplo, o lo que, digamos, todas esas cosas, digamos, no están. Y sobre todo esto, que no son modelos que estén entrenados para esto. Qué sé yo, ni idea, no me importa. Por ahí en algún momento hay modelos que funcionan bien, no lo sé, no me importa demasiado. Voy a seguir yo terapia y voy a seguir interactuando con humanos, pero tener en cuenta eso, ¿no? Como súper importante de no caerte en una especie de caja de resonancia en donde estás todo el tiempo hablando con alguien que al final, primero, no es un alien y después termina, digamos, dándote la razón en todo. Puede ser útil para algunos casos, sí, qué sé yo, pero digamos, está bueno tenerlo en cuenta y está bueno, digamos, entender cómo estas cosas funcionan. Porque, y acá tengo algo súper interesante. Vuelvo al primer modelo, el modelo de Eliza. Venía por un personaje de una novela, de una obra de teatro de George Bernard Shaw, Pygmalion, que se llamaba Eliza Doolittle, que era una chica pobre que se metía en las clases altas porque le habían enseñado a hablar como rica. Claro. ¿No? Y ahí está, o sea, es eso. Vos no hablás como. Exacto. Entonces, me pareció que era súper interesante también el nombre que le habían puesto a eso. Bueno, pero bueno, la dejo ahí. El reporte lo pueden buscar, se llama Cómo la gente usa cloud para compañía y apoyo emocional. Está publicado en inglés en la página de Anthropic, pero bueno, pueden usar una inteligencia artificial para traducirlo si quieren. Tengan cuidado porque a veces flashean. Excelente. Eso fue nuevo. Eso fue prestado. Prestado, ok. Fue prestado, el prestado de la terapia. Prestado de la terapia. Después te traje otra cosa que vengo viendo que está pasando, digamos, hace ya varios años, pero últimamente se está poniendo muy popular y me parece interesante cómo, sobre todo, los medios y el periodismo están usando esos datos, que son
Los mercados predictivos. ¿Escuchaste hablar de esta cosa de mercados predictivos para noticias, para No. acciones? Un poco sí, como que la gente empieza a apostar por cualquier cosa, ¿no? ¿Es eso mismo? Sí, hay una plataforma que lo volvió como muy, muy popular, digamos, que se llama Polymarket. Uh-huh. Polymarket surge en 2020, a mediados del 2020. La fundó un pibe que se llama Jane Copland, que en ese momento tenía 18 años cuando funda esta empresa. En estos años recibieron bastante guita como de diferentes inversores y ahora esta semana recibieron una inversión bastante más grande. Y es un mercado predictivo, es una especie de plataforma donde los usuarios, compran y venden participaciones en el resultado como de eventos futuros, ¿sí? Que pueden ser elecciones, pueden ser eventos deportivos, ¿sí? Las apuestas deportivas sí sabemos que existen hace un montón. O incluso, no sé, ¿qué va a pasar si la inteligencia artificial va a llegar a la singularidad antes de 2030? Sí, no. Entonces vos comprás, una participación del sí o una participación del no, que cuando el mercado predictivo se cierra, es decir, cuando las condiciones se dan, por ejemplo, decís, va a pasar algo para 2030, bueno, el primero de enero a las 0001, en base a fuentes de outlet de noticias o a otro mercado o a lo que sea, pasa o no pasa lo que dicen, el mercado se cierra. Y entonces vos compraste, por ejemplo, un sí que en su momento la probabilidad era muy baja, entonces lo compraste a 20 centavos, bueno, y el no costaba 80. Si cuando el resultado de cuando ese mercado se cierra ganó el sí en vez del no, vos recibís $1, es decir, ganaste 80 centavos, para eso. Entonces, de alguna manera, el precio de mercado refleja como la creencia como agregada sobre la probabilidad de que ocurra, ¿no? El evento. Entonces, es interesante porque la historia de los mercados predictivos, existen como teoría económica y como análisis académico, existen en realidad desde 1880, cuando era muy difícil hacer encuestas, ¿no? No había posibilidades de hacer encuestas. 1880 a 1900 empiezan a aparecer, los primeros modelos en donde a la gente se le preguntaban, vos ponías tu resultado en un tablón de anuncios o lo que sea, y entonces la gente podía ir mirando cómo votaban otros sobre, por ejemplo, un resultado electoral o cómo le parecía que iba a ser el resultado electoral. Entonces era como el primer experimento de mercado predictivo, cómo las mayorías iban votando y expresaban, su voto, sin que fuera una apuesta, pero su voto, hacía que se pudiera predecir si la cosa iba a pasar o no. Después, cuando las teorías, análisis de mercado, las teorías de sociología y qué sé yo, se vuelven, también de la comunicación, se vuelven mucho más rigurosas en su metodología de investigación, bueno, empiezan, a utilizarse las encuestas tal como las conocemos ahora y cómo, van mejorando con poblaciones testigo o a gran escala o focus group o lo que sea, y, se empiezan a volver mucho más precisas. Pero claro, en los últimos años hubo eventos en el planeta que las encuestas daban una cosa completamente diferente a lo que después terminaron siendo. Pienso en Brexit, pienso en la elección de Trump de 2016, el no en Colombia, hay como varias cosas que fueron muy importantes que las encuestas no lograron de alguna manera interpretar bien. Y entonces ahí es cuando estos modelos de mercados predictivos, que habían tenido ya experimentos electrónicos en la década del 80 y en la década y en los 2000, en la década del 80 se lanzó uno que se llamaba Iowa Electronic Markets, que era, una plataforma académica, pero que funcionaba con esta lógica de predicción de resultados electorales, pero con una población más limitada, una población de gente académica del palo de las ciencias políticas y de las ciencias sociales, pero que ya tenía, una plataforma tecnológica. Bueno, empiezan a volverse más populares estas plataformas, siendo Polymarket la más popular. Polymarket lo que tiene de interesante es que, aparte de esto, de cuestión de permitirle a los usuarios apostar en la probabilidad de estos eventos futuros, está basada en cripto. Entonces, como que la barrera de acceso es muy baja. Cualquiera puede entrar, y cualquiera puede apostar tan bajo como, 70 centavos, $1 o lo que sea. Entiendo. Pero lo que está pasando últimamente es que estas plataformas se están volviendo tan precisas que estamos empezando a ver cómo gente con muchísimo dinero
que esto, digamos, siempre existió. Por supuesto que cuando vos, como consultora, haces una encuesta de investigación para resultados electorales, por ejemplo, por supuesto que quien te paga define la manera en la que vas a hacer la encuesta, de alguna manera define cómo vas a comunicar los resultados para beneficiar a la persona que está pagando esa encuesta. Eso, digamos, existe desde siempre. Pero acá pero bueno, hay un montón de regulaciones porque es un mercado mucho más regulado, porque está como la cuestión de los profesionales, los dueños de esas consultoras. Digamos, hay toda una cuestión vinculada a la reputación que esas consultoras tienen de mercado. Entonces, por más que, digamos, a vos venga y te pague el candidato A y vos haces la encuesta y nada, te da que gana el candidato B claramente, y bueno, podés pintar alguna cosa, pero no vas a arriesgar tu reputación. Claro. Acá lo que pasa es que, como es un mercado irrestricto, en donde cualquiera puede entrar, y en donde lo que está pasando es que grandes, tipo el New York Times, político, que es un medio como súper, después de ir a los Estados Unidos, que es un medio súper riguroso, qué sé yo, están empezando a utilizar los resultados, o sea, las tendencias de estos mercados predictivos, en el caso de Polymarket, informar y para generar, digamos, una sensación de realidad de lo que sea que va a pasar en el futuro. Entonces, claro, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que gente con muchísimo dinero empezó a operar en estos mercados. Entonces, en un mercado como, por ejemplo, no sé, un mercado grande, hay uno ahora que tiene como 250 millones de dólares adentro, que es tipo, si Putin va a dejar el poder antes de 2025, no sé, o 2027, no sé, ni idea, o no. En ese mercado, vos para manipularlo necesitas poner mucha guita, ¿no? Para manipular esa respuesta y generar, digamos, o sea, cambiar un poco la percepción sobre el tema. Pero después hay cosas mucho más chiquitas, mercados mucho más chiquitos, por ejemplo, cosas vinculadas a la Argentina potencialmente, que vos por ahí tipo podés operar con, no sé, $300.000, $500.000, que para nosotros es un montón de plata, pero para la gente que está operando en este tipo de cuestiones no es nada. Claro. Y por ahí modificás o cambiás, digamos, le bajás la probabilidad a la cosa que realmente va a pasar, y entonces cuando se reporta sobre digamos, esa situación, sobre esa cosa que puede llegar a pasar, nada, estás modificando de alguna manera la percepción de realidad de eso que puede llegar a ocurrir. Es muy loco porque, digamos, es un casino, es medio un free for all, y se está usando como fuente, digamos, para reportar probabilidades con el mismo grado de seriedad que las encuestas que anteriormente conocíamos, ¿sí? Claro. Y no solo eso, sino que también es medio raro porque, no sé, hay gente apostando, qué sé yo, hasta hace una semana, bueno, no, todavía, gente reportando sobre, no sé, la invasión a Palestina o sobre lo que estaba pasando con Irán. O sea, no hay ningún tipo de ética, entiendo, porque en general uno ponerse a apostar por una guerra es una cosa horrible, sí. Es bastante inmoral. Hagamos el experimento. O sea, ganes o pierdas en cualquiera de los resultados, es inmoral. Es inmoral igual, claro, por supuesto. Digamos, si vos entrás, bueno, ahora hay sobre las elecciones, por supuesto, en Nueva York, que hay $7 millones metidas ahí adentro. Entonces tenés los diferentes candidatos y cuánto pone cada uno. Hay uno que es, el cese del fuego entre Israel y Hamás, digamos, antes de julio. Ahí hay $6 millones metidos. O sea, son cosas en donde está muriendo gente. Sí, no corresponde. Es tipo... Un poco no corresponde, entonces, sí. Como que no corresponde, ¿no? Es ilegal, bueno... y esto es una cosa interesante, en Estados Unidos la Securities Trade Commission dijo que, bueno, que esto era ilegal porque era como una especie de mercados futuros no regulados. Entonces vos, si querés entrar a Polymarket desde Estados Unidos, no podés. Obviamente puede ser una VPN, tampoco es algo tan complejo. Pero lo que es interesante es que, digamos, cuando uno habla de una encuesta tradicional, ¿no? Un estudio de mercado tradicional, bueno, si vos estás reportando sobre o investigando sobre la elección del alcalde de Nueva York, obviamente la pregunta se la vas a hacer a gente que viva en Nueva York y que pueda votar, ¿no? Por supuesto, por eso hay un perfilado de la gente que responde antes de hacerle la encuesta, como cuando vos te llaman y te dicen, ¿usted vota en la ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno, ¿qué candidato vota? Acá esto está abierto, entonces cualquiera puede votar y cualquiera puede operar. La lógica como racional de mercado es, no, bueno, justamente como el mercado es libre y cualquiera puede opinar y hay un incentivo económico, el resultado va a ser más preciso. Pero bueno, es muy loco
que, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos no podés operar o técnicamente no podés acceder, pero hay un montón de gente votando de otros lados, y de Estados Unidos por supuesto también, sobre cosas que van a pasar. Nada, me pareció súper interesante. Me hizo acordar, yo cuando era chico, mi viejo jugaba al PRODE, ¿te acordás al PRODE? Sí. El PRODE de pronósticos deportivos, pero bueno, qué sé yo, eso era, no sé, era un partido de fútbol. Ni idea, ya fue. ¿Cómo que? No, con el deporte es como algo que no es tan nuevo. O sea, pero con otras cosas, creo que también tiene que ver con una cosa que está pasando, que es como una... De alguna manera creo que la mentalidad de la inversión, ¿no? De la idea del cripto bro, está extendiéndose a cualquier ámbito de la vida. Ese es un poco el tema, me parece. Y es feo y es grave, porque eso, estar apostando por la vida de otras personas es muy feo. No hay que ser muy, muy, muy inteligente para darse cuenta. Es como demencial. Pero bueno, nada, sepan que lo más probable es que lo vean cada vez más en noticias. Cuando se pregunten qué es Polymarket, ahora ya saben. No lo intenten en sus casas. Es un mensaje de algo prestado. Acordate, si sos menor, no podés apostar. Eso fue nuevo, ¿no? Eso fue de nuevo. Bien. ¿Y entonces te queda? Bueno, después me dejaron en qué época te hubiera gustado vivir. Eso. No sé, siento que me están tocando todas nostálgicas. La otra vez me tocó qué recital te hubiera gustado estar. Ahora Sí, es me hubiera verdad. gustado vivir. No sé, la verdad es que como, en principio no me hubiera gustado vivir. No me hubiera gustado vivir en ninguna época en donde morirse fuera una boludez. Ni en periodos de grandes guerras, ni en periodos... O sea que eso te deja fuera como todo lo que viene antes de 1960. Todo lo que... Claro, exactamente. Viste que hay como una cosa en nuestra generación del meme de tipo too early for buying property, too late for buying property, too early for whatever. Sí, yo pienso, yo digamos, a mí si me tocara esa pregunta a mí, yo te digo en cualquier momento de la bonanza económica de los 60 a los 90, mientras no estés en América Latina, que eran todas dictaduras. Todo, me parece que ese era el momento y el lugar. Estar en el primer mundo de los 60 a los 90. Sí, el periodo de posguerras. O sea, te diría que un poco antes de los 90, porque ya cuando se mete tipo la bolsa y los mercados, yo te diría que entre 59 y 80 debe haber estado bastante bien. Sí. Ha sido un gran momento y es un momento... Reitero, no en América Latina. Por supuesto, no en América Latina. Y entonces, no sé, era como, no sé, la verdad que me cuesta pensar en esa respuesta. Y hice un freestyle de cosas. Y dijo, porque Buji dijo, bueno, ¿en qué momento o en qué situación te hubiera gustado estar? Entonces dijo, bueno, a ver, una situación. Y estuve leyendo un libro que nada, lo tenía ahí, lo había empezado hace un tiempo y lo había dejado, que le tenía muchísimas ganas y que es espectacular, y que se reeditó hace un par de años porque durante mucho tiempo estuvo fuera de stock en librerías, que es la biografía de Galimberti, escrita por Marcelo Lapé. Librazo, a mí me encanta ese libro. Es bárbaro ese libro. De la puta madre, o sea, es increíble. Sí, con mis amigos en una época lo citábamos todo el tiempo porque tiene muy buenos chistes, muy buenos remates, es como una cosa muy divertida. Es una cosa increíble. Entonces, la verdad, lo único que dije, lo único que pensé cuando estaba leyendo el libro es qué ganas de haber estado en la reunión la primera vez que Galimberti se encuentra con Jorge Born, después de haber estado secuestrado 9 meses, después de él haber sido su captor como, digamos, dirigente montonero. Ese momento en donde uno de los tipos más multimillonarios del país lo mira a la cara, porque aparte, viste que el libro tiene muchísimas entrevistas, tiene muchísima data, pero de ese encuentro, o sea, no hay tanto, porque claramente, o sea, ninguno de los dos habló tanto de eso, ninguno estuvo ahí. Ese momento en donde Born, que vos decís, claro, este tipo era, digamos, puto empresario, le dice, ¿sabes qué? Te perdono, vos no me mataste, me tuviste secuestrado 9 meses, te perdono, ahora ayúdame a conseguir una parte de los 60 palos que se llevaron. 60 millones de dólares, que indexado a valor sí, cualquier cosa. Es como 300 millones de dólares, uno de los secuestros más grandes del país, del mundo, sí, el mundo, sí. Más caros del mundo. Y nada, y pensé, o sea, la verdad, solo pensé en eso, me pareció increíble ese momento y lo traje solamente para decir, lean ese libro, si no lo leyeron, hay una edición ampliada publicada en 2020, para mí es el libro que de alguna manera modifica y transforma la manera de hablar sobre Montonero, sí, después de
después de tanto Berbisky y Seoane, me parece que este libro, digamos, trajo una manera muy distinta a hablar de la dictadura, que también es súper interesante en el momento histórico en el que estamos, después de la salida del momento, digamos, progre kirchnerista, ¿no? Como poder hablar de Montoneros, poder hablar de los 70, poder hablar de los milicos de una manera como mucho menos idealizada y endulzada y mucho más cruda y directa. Y también, bueno, el libro tiene al final una especie de monólogo está buenísimo. de Galimberti, que es espectacular. Sí, que es una persona que no está bien, está claro. No, acá, full delusional, o sea, de Lulu total. De Lulu total. Nada, digamos, pero hay un momento en donde él, bueno, después, obviamente, servicio, colaborador de los milicos, Sí, obvio. más allá de eso, un momento donde dice, yo los respeto a los milicos porque nosotros estamos peleando los dos por una idea de la patria. Y eso ya no existe más. Bueno, también hay algo... En el momento histórico en el que estamos me parece interesante. Que tiene, me parece, eso mismo que tiene su amiga, tal vez, Patricia Bullrich. No sé en qué términos terminaron estas personas. No queda claro en qué términos terminaron. No queda claro, y eso también me parece hermoso el libro, que la muerte de Galimberti es como muy abrupta y el libro termina muy abrupto. No sabemos en qué términos llegó a estar con un montón de gente. Y me parece que igual tienen algo en común que esos personajes que lo que les gusta es la violencia. Y de alguna manera parecería que el lado del que se ubicaron fuera más bien circunstancial. O sea, ¿no? Cuando lees a Galimberti hablar, decís... Bueno, de hecho el tipo cambia de lado en algún sentido. Es un personaje medio Limonov. A mí, exacto, 100%. Sí, la violencia y el poder, ¿viste? El concepto de poder, sí. El concepto de poder, o sea, es eso, porque, bueno, nada, para los que no lo leyeron y que hayan escuchado de rebote, tipo Bullrich Montonera, tirado, digamos, toda la narrativa alrededor de eso, que es real, si leen la biografía, o sea, a Pato Bullrich está bárbaro, digamos, el retrato que se hace está muy, muy bien y te das cuenta que nada, que era una pendeja de 19 años, tiene una voluntad de poder y una sed de poder increíble y muy consecuente con su accionar. Sí, hay algo como de versión femenina que, bueno, que yo siempre pienso, es una pena que ella haya seguido en política porque eso impide que ella dé entrevistas como las que daba Galimberti al final de su película, de su vida. Digamos, yo creo que muchos querríamos un libro como el de Galimberti sobre Patricia Bullrich, una biografía de Pato como esa, pero mientras ella siga participando en política eso es bastante imposible. Galimberti hablaba así en algún momento porque ya estaba fuera, ¿no? De todo. Entonces me parece que eso habrá que esperar, o sea, yo solamente espero que alguien esté entrevistando a Patricia en privado, alguien esté logrando conseguir esas confesiones y que bueno, y que quizás en un par de años, cuando los jugadores ya no estén, podamos leer ese libro. 100%. Bueno, nada, súper recomendado, búsquenlo porque es espectacular. Si no lo leyeron, me parece que es como lectura obligada para cualquiera que le interese. O la farándula, o la política, o los policiales, o tipo, tiene todo. Sí, es un librazo, no envejece, te divierte un montón, librazo total. Le mandamos un beso a Marcelo Larraqui, un tipazo además, un tipazo que ha escrito muchísimos libros muy muy buenos, les recomiendo que en general le sigan la carrera. Así que, bueno, eso fue la época en la que te gustaría vivir. Un momento, o sea, no me hubiera gustado vivir no, calculo que no. En la dictadura, por supuesto, pero me hubiera gustado estar en ese momento, en esa conversación privada entre Born y Galimberti. Perfecto. Ahora entonces me toca a mí traer algo viejo y... Una cosa que está buena para mí hacer cuando te toca algo viejo es, ¿vieron que cuando se pone una película que siempre estuvo al alcance, pero la ponen en una plataforma y entonces todas las empezamos a ver? O sea, como incluso las personas que manejamos Liberarte y etcétera, somos vulnerables a... Exacto. No, es como algo vuelve y todos lo estamos mirando porque está a 2 clics en lugar de a 5, básicamente. Me parece una excelente razón igual. Y entonces yo, igual que mucha otra gente, volví a ver 4 bodas y un funeral porque la pusieron en Movie. Uy, me estás dando un planazo de viernes a la noche. ¿Viste? Movie ahora puso como varias comedias románticas de los 80s en
de los 80s, 90s en su plataforma. No diría que las más conocidas, algunas muy conocidas, como Cuatro Bodas y un Funeral, o creo que Cuando Harry conoció a Sally, después otras por lo menos un poquito más oscuras. Yo tengo ganas de ver varias, pero esta es una de las más conocidas, que igual siento que tampoco es necesariamente... No es Cuando Harry conoció a Sally, hay mucha gente que no la vio. Por varias razones. Primero porque es inglesa, no es de las norteamericanas, que son las que vimos todos. Y porque es un poquito anterior al boom de las comedias románticas, ¿no? Es inmediatamente anterior o sea, si pensás Tienes un email, ¿no? Esas son películas más de los tardíos 90s. Y en cambio, Four Weddings and a Funeral, déjame decirte el año exacto, es de, ya te digo, 94, sí. Y por otra parte, como era una película inglesa que tuvo un presupuesto relativamente chico, ¿no? $3 millones, un poco menos, que ya en esa época era poco, para una película, para una comedia romántica, digo. No fue una película que se haya visto en Argentina en el mismo momento en que salió, ni que haya tenido una distribución global rápida tan grande. Lo que pasa es que sí fue un éxito sorpresa. O sea, fue una película que, comparado con lo que costó, que fueron eso, 3 millones de libras, porque está en esa moneda, recaudó muchísimo. O sea, le fue muy, muy bien en Estados Unidos. Cosas que nadie esperaba, digamos, ¿no? Realmente nadie lo esperaba. El film terminó levantando, mirá, en total, entre Estados Unidos y Canadá, $52.7 millones. Había costado 3. Eso no es normal. Esa proporción en general no es normal, para nada. Nadie lo esperaba, no tenía caras conocidas en esa época porque es la película que hace famoso a Hugh Grant, que no era famoso en ese momento. Pibito aparte, ¿no? Era un pibito, sí. Súper chiquito. Pará, y la chica era Andy McDowell. La chica era Andy McDowell, que era famosa, pero no tanto también, digamos. Todavía eran todos muy jóvenes. Y entonces nadie esperaba nada. De hecho, algo que cuenta Hugh Grant es que estaban con el director, con Mike Newell. Mike Newell es un director comercial que después filmó una de las Harry Potter, Donnie Brasco, algunas películas que quizá viste, pero tampoco es que es una estrella, ¿no? Pero él era el director. El guionista sí es más estrella. Richard Curtis es el mismo guionista de Love Actually, de Bridget Jones, de Notting Hill. Es un tipo que todas las comedias románticas inglesas que viste las escribió él. Y digamos, lo que cuenta Hugh Grant es que estaban filmando la siguiente película con Mike Newell. Dice, una que era con aún menos plata estábamos filmando. Y estábamos ahí y recibíamos los faxes, porque bueno, era una época de los fax, ¿no? Recibíamos los fax donde nos contaban que la película estaba levantando cualquier plata de Estados Unidos mientras nosotros seguíamos filmando con 2 pesos. Y era como, ¿esto será verdad? Como no entendíamos nada. Y bueno, así, la película fue el salto de la fama de Hugh Grant. Fue su primer Globo de Oro como actor, o sea, fue como su salto de la fama definitivamente. Y bueno, es una comedia romántica en la que efectivamente la volví a ver. La vi con mi novio, que siempre me da risa porque lo hago ver por primeras películas que yo vi muchas veces. Y entonces veo cómo es verla por primera vez ahora, ¿no? A mí mi novia me hace exactamente lo mismo. A todo el mundo le hacen lo mismo en las novias, exacto. El otro día vi Lilo y Stitch. Ah, no, pero yo esas cosas no veo. Yo no veo películas para chicos. Entonces, o sea, yo no creo en eso de, no, pero ahora las películas para chicos son para adultos que la gente está diciendo hace 30 años. Yo nunca entré. Yo no veía películas para chicos cuando era niña, no voy a empezar a hacerlo ahora. Pero entendí cosas. No. Cosas que no entendía. Memes, claro, qué sé yo. Sobre todo memes. Pero nada, esta es una comedia bastante rara en algunas... porque una cosa que, por ejemplo, me decía mi novio que es cierto es... Hay muchos discursos en esta película. Es verdad. Es una película que hace mucho abuso del recurso del discurso, porque es como que son unos chicos, digamos, los protagonistas son un grupo de amigos británicos. Algunos son prácticamente de la nobleza, otros son pibes de clase media más normales. Hugh Grant y su hermana son muy normales y tienen unos amigos muy nobles, que entonces van a algunos casamientos en castillos, cosas como muy arriba. Y tienen casamientos todas las semanas como se supone que tenía la gente en los 90, ¿no? Esa cosa de que antes se casaban todos tus amigos y entonces tenías un casamiento por semana. Claro, sí. Entonces van a muchos casamientos, por eso la película son 4 bodas y un funeral. Y básicamente la película entonces aprovecha mucho el discurso de
de esta cosa de el discurso del padrino, el discurso de la novia, el discurso en la iglesia en el funeral. Es una película en la que debe haber 6 o 7 monólogos. No son graciosos, pero hay mucho monólogo, que no es algo necesariamente común en una película. Y los personajes son todos muy divertidos. Realmente es una película bastante poco tradicional en términos de la gente que te muestra. Más allá de que todo el mundo se esté casando, hay una pareja gay, por ejemplo, y también hay como eso, grupo de amigos tipo Friends, tipo Seinfeld, de soltero que están ahí, ni idea, que tienen muchas citas, que van a un casamiento, todos van al casamiento siempre tratando de levantar, lo logran, no lo logran. Y hay otra cosa además de los personajes homosexuales, que quizás es más común, que es que el que hace el hermano de él, de Hugh Grant, es un personaje sordo. Y hablan mucho en lenguaje de señas en la película. Tiene varios roles centrales. El sordo y el hecho de que lo sea. ¿No? Porque eso permite como varios gags que están muy buenos. Eso a mí me había olvidado y me llamó mucho la atención, porque no es para nada común. Así que se las recomiendo mucho. Es una película con mucho charm. Eso es una comedia romántica. El protagonista es Hugh Grant, que es un inglés que es medio canchero y medio loser. Quiere enamorarse pero no quiere. Digamos, classic, ¿no? No envejece. Está muy bien hecha. La música es muy linda también. Eso, se nota que está hecha con poca plata, pero no está mal. Está bien. Es una película. Está bueno, aparte, cuando ves actores que son tipo fucking celebrities ahora en películas de bajo presupuesto cuando arrancaban. Totalmente. Hugh Grant, Andy McDowell, Simon Callow, que es el otro famoso si quieren, y los demás no son tan conocidos. Pará, ¿no está Mr. Bean? Está Mr. Bean haciendo medio un bolo. Ese Rowan Atkinson, sí, hace un bolo, hace un cura. Hace un cura en los casamientos. Es excelente. Pero tiene texto, está buenísima. Así que me gusta esta lista de películas para ver con tu novio que probablemente no. El novio, y para escuchar lo que le parece. La opinión de mi novio sobre esta es muchos discursos. Me gusta. La que vi también hace poquito que me encantó es Love Actually. Love Actually, sí, Love Actually. Pero siento que Love Actually se ha visto más. En un momento todos la veíamos en Navidad, yo la sé de memoria, todo el mundo la sabe de memoria. Esa se ha visto más, me parece. Yo siento que entre varones. Los varones no la vieron. No, mi novio no la vieron. Los varones no la vi. Es verdad, los varones no la vieron. Gran peli no la vi, porque está buenísima. Está buenísima. Sí, es como muy coral. Esta no es tan coral. Esta es como mucho más de protagonista, si quieren. Claro. La estructura en ese sentido es más tradicional y aparte está marcada por las bodas, que es muy gracioso porque los separadores de la película son las invitaciones que les van llegando por correo. Medio que esos son los separadores de la peli, que entonces ahí sabes, uy, ya vamos por la tercera boda. Es genial, decime no. Excelente. Así que bueno, 4 bodas y un funeral. Está en Movie, véanla. Si no tienen Movie, por supuesto que está en Liberarte porque es una película de hace 30 años. ¿Qué le vas a dejar a Male, si no me equivoco? A Male le voy a dejar... empezó el invierno y entiendo que está haciendo mucho frío en Buenos Aires, entonces le voy a dejar tipo algún libro, algún objeto cultural que te haga subir la temperatura y que ella lo interprete como quiera. Me interesa. Bueno, veremos qué quiere decir eso. Y nosotros entonces nos vemos la semana que viene con Male y con Gino en un mes. Y del resto, solo Dios sabe nuestros destinos. Besos.